Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video tutorial. En esta ocasión vamos a atender una duda de un compañero que nos preguntaba si había alguna opción o algún sustituto sobre el plugin de Make Faces o crear caras, porque al parecer que ya lo andan cobrando en estos momentos y bueno, pues ya no es viable para el compañero y nos preguntaba si de alguna manera había una opción gratuita o un plugin gratuito para sustituir esta extensión, que sin duda es muy útil cuando estás creando tus proyectos o tus planos y quieres crear rápidamente las caras para poder hacer la extrusión de los modelos de tu práctica o tu proyecto que estés realizando. Como lo vemos aquí, este plugin se me hace más completo que el de Make Faces, se llama FaceUp, es este que pueden ver aquí, porque tiene otras opciones que vamos a ver en estos momentos. Vamos a mover tantito el plano que tengo aquí y bueno, vamos a panear de este lado. Vamos a crear rápidamente para irlo ejemplificando paso a paso. Voy a hacerlo un poco más chico, voy a escalarlo. Ok, ahora me voy a acercar, voy a copiarlo para ver los ejemplos rápidamente. Me voy de este lado. Ahora, ok, tanto voy a crear unas copias igualmente de esta manera, pero antes voy a hacer otras copias hacia este punto y también voy a hacer la misma operación para este rectángulo. Ahora ya nada más lo copio para hacia abajo también. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar. Si se dan cuenta, cuando yo empecé a crear mis rectángulos, por ejemplo, me lo creo en caras, pero están inversas. Una de las opciones que tiene esta extensión es que puede invertir automáticamente todas las caras sin necesidad de estar seleccionando cada una o una por una. Con este plugin podemos rápidamente seleccionar todos nuestros rectángulos e invertir las caras automáticamente con esta extensión. Y obviamente, como habíamos visto, automáticamente si nosotros seleccionamos, nos va a crear las caras de manera inmediata. Entonces, como podemos observar, este plugin sustituye de manera muy eficaz al plugin de Make Faces o de crear caras. Ahora, como les comento, vamos a ver rápidamente. Si yo selecciono todas las caras, vamos a borrar este. Esto nada más era para la opción de invertir caras. Ahora vámonos con el primer ejemplo. Si yo selecciono todos mis rectángulos, tengo mi siguiente opción, que es la de extrusión. Si se dan cuenta, me extruye todos los elementos al mismo tiempo y en la parte inferior izquierda yo le puedo dar la altura que yo desee. Tiene 3 metros, pero si yo le quisiera dar una dimensión mayor, por ejemplo 20 metros, automáticamente me va a mandar la extrusión a 20 metros de altura. O también tengo la tercera opción de la extensión, que de manera automática me va a crear tanto las caras como la extrusión inmediata de todos los elementos, como pueden observarlo. Nuevamente selecciono, me va a crear, en este caso ya están creadas las caras, pero si no las tuviera creadas, me va a crear tanto la opción primera como la segunda en esta tercera opción que tenemos aquí. Simplemente le damos la altura
y ya lo tengo creada al darle Enter. Como pueden ver, esta extensión sustituye de manera muy eficaz el plugin de crear caras. Ahora vamos a ver que también las extrusiones, cuando tenemos por ejemplo varios elementos, vamos a crear rápidamente esto. Voy a invertir las caras y si yo creo una extrusión de este elemento, podemos observar, vamos a hacerlo nuevamente. Perfecto. Enter. Y como pueden observar, cada una de las aristas, como lo pueden ver, está creada, o las extrusiones o las divisiones del elemento, de manera independiente. Si yo selecciono este elemento, puedo ver que lo fue seccionando al momento de extruir sin ningún problema. Cuando estamos creando varios elementos y queremos seccionarlo de manera automática, con el plugin podemos hacerlo, como les comento, de una manera inmediata. Ahora, para ejemplificar y puedan darse cuenta los alcances que tiene este sustituto del plugin de crear caras, que para mí este es más completo, y sobre todo que en estos momentos, y sobre todo, compañeros, que es totalmente gratuita. Cuando queremos o exportamos o importamos nuestro modelo a SketchUp, podemos hacer o crear de manera inmediata las caras de este plano para hacer una extrusión inmediata, y lo vamos a ver en estos momentos. Lo selecciono mi plano, lo voy a hacer paso a paso con el primero. Tengo creadas mis caras y hacemos un acercamiento. Si se dan cuenta, creo automáticamente las caras y quiero hacer la extrusión. Me voy a la segunda opción. Pero antes tengo que volver a seleccionar. Y le aplico la segunda opción. Automáticamente me lo dio a 3 metros. Y ya tengo creada mi extrusión de mis muros, como pueden observar. Entonces nos va a ahorrar muchísimo tiempo de trabajo. Entonces amigos, como pueden observar, nos va a ahorrar muchísimo tiempo de trabajo. Es uno de los plugins que sin duda tienes que tener. No puede faltarte este plugin, esta extensión, porque es muy eficiente, y aparte de que tiene las opciones extras que no tenía el antiguo creador de caras. En la tercera opción automáticamente me va a crear tanto las caras como la extrusión de manera automática. Entonces, para el compañero que nos había dicho, ahí está la respuesta. Esta es la solución al plugin que ya me había comentado, FaceUp, una de las extensiones que sin duda no te puede faltar. Y bueno, compañeros, con esto terminamos el video tutorial de hoy. No olviden suscribirse al canal si les gustó este video. También no olviden regalarme un poderosísimo like. Y nos vemos hasta el siguiente video. Y háganme saber en sus comentarios qué les pareció este sustituto al plugin de Make Faces. Cuídense mucho, nos vemos hasta el próximo tutorial.